Bully Magnets, con el apoyo de la Delegación Regional de Cooperación para América del Sur, la Embajada de Francia en Uruguay y el Museo Antonio Tadei de Canelones en Uruguay, presentan. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes fueron los primeros humanos en vivir en el continente americano? Pues de vez en vez. De acuerdo con lo que sabemos, el Homo sapiens surgió hace unos 300.000 años en el continente africano y unos 150.000 años después de eso empezaron a migrar hacia el norte, desplazándose lentamente por Asia, Europa y finalmente América. Pero hay un asunto pequeñito. ¿Cómo llegaron a América si había todo un océano de por medio? ¿Cómo? Exactamente. Se ha investigado mucho sobre cuál fue la ruta migratoria para estos humanos prehistóricos. La teoría más aceptada nos dice que durante la última gran glaciación, cuando el agua de los océanos estaba concentrada en enormes glaciares, se abrió un paso de tierra entre Asia y la actual Alaska, un puente conocido como Beringia. Sí, hablamos del famoso estrecho de Bering, ese del que aprendimos en la escuela. Los seres humanos posiblemente vivieron y recorrieron Beringia por muchísimos años. Se trataba de una amplia extensión de tierra, un paisaje de tundras y estepas donde había megafauna, mamíferos prehistóricos que servían de alimento y fuente de recursos para los seres humanos. Conforme el Homo sapiens exploró este territorio, las comunidades humanas llegaron al norte del continente americano y desde ahí siguieron migrando hacia el sur hasta dejar rastro en todo el continente. Esta teoría es la más aceptada. Sin embargo, cuando se trata de identificar y explicar la historia de estas poblaciones, no hay un consenso ni una sola versión. Es un asunto sumamente complejo, así que para explicar cómo se han calculado las temporalidades de estas migraciones, conviene que vayamos por partes. En 1929, Ridley Whiteman, un joven nativo americano aficionado a la arqueología, descubrió en Nuevo México, Estados Unidos, un sitio repleto de huesos y artefactos cerca del pueblo de Clovis. Se realizó una excavación y se obtuvieron unas puntas de lanza de doble filo con base cóncava y acanalada, que más tarde se conocerían como puntas Clovis, y otras más pequeñas con mayor acanaladura, llamadas Folsom. Lo más interesante es que tras dataciones y estudios cuidadosos, resultaron tener alrededor de 13.000 años de antigüedad. Son los restos humanos más antiguos que hayamos encontrado jamás. A partir de este descubrimiento se realizó una teoría para explicar la primera población de América, que se llamó Clovis First, porque, bueno... Fueron los primeros. La teoría se sustentaba en evidencia geológica, según la cual el paso de Beringia estuvo abierto entre unos 25.000 y 13.000 años antes del presente, lo que crearía una cronología adecuada para una población que descendiera por el norte americano y se asentara en el actual Estados Unidos. A esta comunidad de seres humanos se les bautizó como hombres de Clovis, y por la abundancia y características de las puntas encontradas, se determinó que su principal característica sería la casa mayor de la fauna prehistórica. Ya saben, la clásica imagen de la cacería del mamut y toda esa onda. Durante décadas, la teoría de Clovis First o Clovis I se instauró como la principal, marcando el primer poblamiento de América hace unos 13.000 años. Sin embargo, durante todo el siglo XX, se fueron descubriendo diferentes sitios arqueológicos con artefactos muy distintos a las puntas de Clovis, y más importante, con dataciones anteriores que van desde los 14.500 años hasta llegar incluso a los 40.000. Eso es realmente mucho tiempo antes, lo que nos obliga a replantearnos varias cosas. Por ejemplo, la presencia de seres humanos antes de la marca de 25.000 años implica que no pudieron haber pasado por Beringia en esa época, lo que significa que el estrecho de Bering estuvo disponible en más de una ocasión. Los geólogos han determinado que la glaciación debió haber permitido la entrada mucho antes, entre los 125.000 años y los 40.000 años antes del presente.
Y eso sin contar que existen otras teorías que hablan de distintas rutas migratorias a otras partes del continente. En los estudios arqueológicos sobre el primer poblamiento de América, existen múltiples teorías y posibilidades que se actualizan ante nuevos descubrimientos. Por ejemplo, además de Bering, otras alternativas, como la de los arqueólogos Stanford y Bradley, sugieren un cruce por el Atlántico Norte desde Europa. Incluso hay otras teorías que defienden una ruta migratoria desde Oceanía. Entonces, ¿a quién le creemos? En realidad no hay un consenso definitivo, pero muchas de las pruebas apuntan a que probablemente hubiera habido poblamiento en América en una fecha muy anterior a los 13.000 años, ya que artefactos anteriores a Clovis han aparecido en todo el continente, incluyendo Centro y Sudamérica. A lo largo del continente han sido encontrados sitios cuya fecha rompe el paradigma de Clovis, ya sea por decenas o incluso miles de años. Están los sitios de Pilauco en Chile, Pichi Piquimachay en Perú, Vale de Pedra Furada en Brasil, Chiquihuite en México, Cacao 1 en Argentina y Catalán Chico en Uruguay. Y es posible que con más investigación aparezcan nuevos sitios con estas características. Hay tantos sitios arqueológicos anteriores a Clovis en Sudamérica que nos obliga a preguntarnos, y bueno, ¿cómo llegaron ahí? La teoría Clovis First había establecido rutas por tierra de la zona de Alaska hacia el centro de los actuales Estados Unidos. Sin embargo, las teorías de un poblamiento anterior sugieren que los primeros seres humanos pudieron moverse vía marítima por las costas occidentales de América, lo que les permitió avanzar más rápidamente y explicaría su presencia en tantos sitios diferentes. La vida en el mar es la mejor. Hasta el día de hoy hay arqueólogos que defienden ambas teorías, pero como cada vez aparecen sitios anteriores a Clovis, la teoría de un poblamiento mucho más anterior se ha ido consolidando. Debate de arqueólogos. Como la lucha libre, pero con argumentos. Esta transformación en las teorías del poblamiento se deben a distintos factores. Por un lado, los métodos de investigación y las herramientas tecnológicas se han ido refinando, reinventando e incluso transformando, por lo que ahora podemos encontrar y valorar evidencias que antes no eran posibles. Por ejemplo, los estudios del sedimento y la datación con carbono 14 han sido perfeccionados desde los años 50, de manera que arrojan información más fidedigna, mientras que el uso de luminiscencia estimulada, que puede averiguar cuándo un objeto estuvo en contacto con la luz por última vez, o la traceología, el estudio microscópico de artefactos que permiten conocer cuál fue la última materia con la que estuvo en contacto, hacen accesible información que antes era imposible de conocer. Incluso el uso de drones para mapear el terreno y, por supuesto, las pruebas genéticas nos permiten tener un entendimiento más detallado del pasado remoto. ¡Increíble hasta dónde ha llegado la ciencia! Y aunque el uso de las tecnologías es sin duda impresionante, hay que decir que para la arqueología lo más importante ha sido la transformación en las metodologías, las ideas y las teorías. Los nuevos enfoques conceptuales han permitido hacerse preguntas nuevas y descubrir alternativas que de otra manera no serían posibles. Por ejemplo, tenemos los estudios sobre las formaciones de los sitios arqueológicos, la valoración de esquirlas, de desechos y de otros objetos que no necesariamente son artefactos claros como eran las puntas de flecha. De hecho, actualmente ya no solo se analizan artefactos evidentes o conocidos, sino desechos de talla y otros objetos de los que no conocemos su nombre, memoria tecnológica o función, lo cual los convierte en un nuevo desafío de reconstrucción e interpretación. Porque la arqueología es una ciencia en constante transformación y actualización, y seguramente, más adelante, tendremos técnicas para extraer más información de los restos de nuestros antepasados, así como nuevas maneras de pensarlos e interpretarlos, y que nos llevará a crear mejores y nuevas teorías para descubrir cómo es que nuestra especie llegó a América.
¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? ¿Ustedes cuándo creen que hayan llegado los primeros seres humanos a este continente? Pónganlo en los comentarios. Y si les gustan estos temas, tenemos un gran anuncio para ustedes. Los invitamos a la exposición América antes de América, primeros pobladores del continente americano, que tiene vocación a circular en varios países de la región, como Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Las fechas y lugares aún están por confirmarse, así que manténganse atentos aquí en Bully Magnets para que les digamos dónde será y no se la pierdan. Espero hayan disfrutado este video. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.